Laboratorio de Propulsión a Chorro, California. El año es 2022. Espera, ¿estás viendo esto? Está enviando datos ininteligibles otra vez. Pero todos los sistemas funcionan y la antena está bien. No parece ser un fallo. ¿Quieres decir? La NASA recibe una señal perturbadora de la Voyager 1. En aquel entonces, los medios de comunicación difundieron una historia que puso los pelos de punta a muchos. La legendaria Voyager 1 había empezado a transmitir información sin sentido. Por fuera, no parecía extraordinario. Las máquinas se descomponen. Y Voyager tiene casi 50 años. Pero recientemente, la sonda había salido del sistema solar y había encontrado extrañas anomalías en su frontera. Fue entonces cuando empezó a enviar de vuelta datos de ciencia e ingeniería ilegibles, como si algo o alguien desde el borde exterior estuviera intentando decirnos algo. Y como si fuera parte del diseño, la misión se acerca a su fin. En 2025, más instrumentos científicos clave de Voyager fueron apagados. Un año después, incluso más serán desconectados. La energía se está agotando. Pronto quedarán en silencio para siempre. Ahora es el momento de recordar una de las misiones espaciales más subestimadas de la historia humana. Antes del fin de las Voyagers. We've lost the signal. It's gone. No response on any channel. Come on. 20 de agosto de 1977. Estas imágenes de archivos se han vuelto legendarias con el tiempo. Centro Espacial Kennedy en un día brillante y soleado, y un cohete Titan IIIe está en la plataforma. 4, 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. Su carga útil es una nave espacial destinada a convertirse en el primer mensajero de la humanidad en alcanzar Urano y Neptuno. Esta es la Voyager 2, una verdadera odisea cósmica. Años de viaje por delante y miles de millones de millas a través del frío y oscuro vacío del espacio. En total, hubo 2 Voyager. La Voyager 2 se lanzó primero, seguida de la Voyager 1, 16 días después. Por supuesto, no fue un error. Formaba parte de un plan estratégico grandioso y extraordinariamente complejo, concebido por la NASA. Pronto descubrirás el genio detrás de él. Pero, ¿por qué aventurarse tan lejos, gastar miles de millones de dólares e involucrar a miles de personas? El objetivo número 1 era explorar Júpiter y Saturno, sus lunas, anillos, atmósferas y campos magnéticos. Comprender cómo están estructurados estos gigantes gaseosos y cómo interactúan con sus vecinos. ¿Y esto era más importante de lo que podría parecer? Estos enormes planetas exteriores son los arquitectos del sistema solar. Su colosal masa gobierna las órbitas de millones de cuerpos. ¿Dónde pasará un cometa? ¿Cuándo caerá un asteroide? ¿O acaso caerá? Ellos suelen decidirlo. Su atracción gravitatoria puede mantener la estabilidad, o si algo sale mal, convertir el sistema solar en una especie de billar cósmico. Aún más intrigante que los gigantes mismos son sus lunas. Hoy sabemos que algunas de ellas son mundos completos, con volcanes, géiseres, océanos subterráneos y quizás incluso vida. Pero en los años 70,
los científicos apenas sospechaban algo de esto. Las lunas de los gigantes gaseosos se veían como simples bloques helados, llenos de cráteres de meteoritos, aparentemente sin nada especial. También existía un desafío de ingeniería: probar cómo se comportarían las naves en el espacio profundo. ¿Cuánto durarían sus sistemas? Y si podrían mantener contacto a lo largo de miles de millones de kilómetros. Nadie había intentado algo así antes. Pero ese día llegó y regaló al equipo de la misión unas horas de tremendo estrés. La etapa superior Centaur, junto a la Voyager 2, alcanzó la órbita con éxito. La primera fase había concluido. Ahora venía la etapa crítica, una ignición perfectamente dirigida para enviar la nave hacia Júpiter. 71 minutos después del lanzamiento, la etapa Centaur inició su separación del propulsor. En ese momento, todo pendía de un hilo. Cuando comenzó la secuencia de separación, el subsistema de control de actitud y articulación, ACS, calculó mal y asumió que la separación había ocurrido demasiado pronto, lo que provocó una aparente pérdida de orientación. Y se activó el sistema de guía de respaldo. Esto no era una buena noticia. El respaldo actúa como una especie de modo seguro, con muchas restricciones. En general, las cosas no estaban yendo según lo planeado. Afortunadamente, el módulo Centaur estaba equipado con sus propios mecanismos de control y funcionaba correctamente. En esas fracciones de segundo críticas, corrigió el error de forma autónoma y estabilizó la orientación, justo a tiempo para la separación de Voyager. Todo parecía haberse estabilizado. Pero nadie en el laboratorio de propulsión a chorro JPL en Pasadena se atrevió a relajarse. Nada había terminado todavía. La nave aún debía salir de su órbita de estacionamiento y dirigirse hacia Júpiter. A solo segundos de la separación, la Voyager 2 encendió su motor de combustible sólido Star 37E. Una poderosa fuerza comenzó a acelerar la sonda. Esos 45 segundos se sintieron como una eternidad para el equipo de la misión. 43, 44, 45. Listo. Corte del motor. Velocidad final 16 kilómetros por segundo. Casi el doble de la velocidad a la que orbitan los satélites y la Estación Espacial Internacional alrededor de la Tierra. La trayectoria era correcta, pero aún así, nadie estaba tranquilo. Varios errores y fallos ocurrieron ese día. Los sistemas de protección, diseñados para activarse cuando la sonda estaba lejos de la Tierra, se dispararon accidentalmente apenas unas horas después del inicio de la misión. Durante hora y media, la nave luchó por estabilizarse. Poco a poco, utilizando pequeños impulsos de combustible, ajustó cuidadosamente su antena hacia la Tierra, hasta que finalmente el algoritmo a bordo declaró que la actitud estaba estable. Sin embargo, los datos sobre el estado del sistema seguían generando preocupación. Indicaban que la plataforma que sostenía los instrumentos científicos no se había desplegado correctamente. Por suerte, era una falsa alarma. Un sensor defectuoso era el culpable. Al final, los problemas más críticos fueron resueltos. Y 2 semanas después, todo volvió a suceder. Bueno, casi todo. 5 de septiembre de 1977. El mismo Cabo Cañaveral. El mismo tipo de cohete con casi la misma carga útil. La Voyager 1 estaba lista para su lanzamiento. El cohete Titan IIIe rugió hacia el cielo, solo para que el motor LR-91 de su segunda etapa se apagase prematuramente antes de tiempo. Solo quedaba una etapa para salvar la misión. Centaur. Se dio la orden.
y Centaur llevó toda la carga por sí solo. Y lo logró, quemando su tanque casi por completo, con apenas 3,4 segundos de propulsante restante. Las semanas siguientes de vuelo transcurrieron relativamente tranquilas, hasta que llegó otro momento de drama que acelera el corazón, pero esta vez de alegría. El 18 de septiembre de 1977, apenas 13 días después del lanzamiento, los ingenieros del JPL ordenaron a la Voyager 1 que girara su plataforma de cámaras hacia casa. La Tierra. La nave rotó lentamente la plataforma y el lente de la cámara captó un par: la Tierra y la Luna. El objetivo era capturar, por primera vez en la historia, una sola imagen que mostrara tanto la Tierra como la Luna, y al mismo tiempo probar completamente en las cámaras y otros sistemas críticos. Fue toda una operación especial. Los ingenieros del JPL tomaron una serie de imágenes que luego se combinaron en una sola. Un total de 18 ángulos diferentes, cada uno capturado a través de 3 filtros de color: rojo, verde y azul, resultando en un total de 54 fotogramas. Como la antena aún no estaba firmemente apuntada hacia la Tierra, los datos se guardaron en la memoria a bordo. Solo se transmitieron a la Tierra los días 7 y 10 de octubre de 1977. Pero la NASA no se apresuró a publicar lo que la sonda había capturado. Después de todo, era exactamente un selfie de smartphone. El equipo necesitaría meses para analizar cuidadosamente los datos y construir la imagen final. Mientras tanto, la distancia entre las naves gemelas se estaba reduciendo rápidamente. 15 de diciembre de 1977, un día histórico. La Voyager 1 adelantó a su hermano gemelo a una distancia aproximada de 170 millones de kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en líder en todos los sentidos, el objeto más lejano del Sol en la misión. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Por qué la primera Voyager se lanzó después? ¿Y cómo logró volver a tomar la delantera? ¿Por qué era tan complicado? La respuesta es sencilla. Las sondas tenían trayectorias de vuelo diferentes. La Voyager 2 se lanzó primero porque su ruta era más compleja y lenta, mientras que la Voyager 1 siguió una trayectoria más directa y rápida. Y estas rutas no estaban determinadas por el suministro de combustible. Los principales motores estaban destinados a ser los propios planetas. La respuesta está en la mecánica celestial. La idea de visitar los 4 planetas exteriores surgió de la arquitectura misma del sistema solar. Y, como suele ocurrir, se descubrió casi por accidente. En 1965, un joven estudiante de posgrado en la Universidad de California, Michael Minovich, hizo un descubrimiento revolucionario. Mientras trabajaba en el Jet Propulsion Laboratory, demostró matemáticamente que una nave espacial podía usar la gravedad de un planeta para acelerarse, sin quemar combustible. Luego su colega, el ingeniero Gary Flandro, notó algo que hizo que todos comprendieran. Hay que actuar rápido. Tenemos que empezar ahora. Se presentó una oportunidad rara, una que ocurre solo una vez en la vida. No habría una segunda oportunidad, ni en 10 años, ni siquiera en 50, solo en 176 años. Once every 176 years are they all together on the same side of the sun. Cada 176 años, los planetas exteriores se alinean en una configuración rara que permite una serie de maniobras de asistencia gravitatoria. Esto sucede cuando una nave pasa muy cerca de un planeta, pero tangencialmente y a alta velocidad. Si se hace con precisión, la gravedad del planeta actúa como una onda o trampolín. And if you approach Jupiter right way, Jupiter will grab the spacecraft gravitationally and fling it out like a slingshot.
Imagina lanzar una pelota a un camión que se mueve rápido. La pelota rebota y sale disparada más rápido que antes, como si tomara algo del impulso del camión. La nave espacial hace lo mismo. Pasa cerca del planeta y toma parte de su energía orbital, usando casi nada de combustible. Solo física y cálculos extremadamente precisos. Luego, la nave vuela hacia el siguiente planeta y repite el truco, otra vez y otra vez, 4 veces en total. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. And it turned out that what he discovered was that in 1977 a spacecraft could fly by Jupiter, onto Saturn, onto Uranus, and then finally onto Neptune, all in the order. Así fueron finalmente las trayectorias de las Voyager. Voyager 2. Lanzamiento e inserción en una órbita heliocéntrica. Sobrevuelo de Júpiter con asistencia gravitatoria, redirigiendo su trayectoria hacia Saturno. Ajuste de trayectoria mediante otra asistencia gravitatoria cerca de Saturno, girando hacia Urano. Otra maniobra más en Urano. Un ligero giro de la trayectoria hacia Neptuno. Sobrevuelo del polo de Neptuno y un pronunciado descenso asistido por gravedad, hasta 48 grados por debajo del plano de la eclíptica. Sin más maniobras después de Neptuno, la Voyager 2 continúa su camino fuera del sistema solar. Voyager 1. Lanzamiento e inserción en una órbita heliocéntrica. Sobrevuelo de Júpiter con asistencia gravitatoria, girando su trayectoria hacia Saturno. Una doble asistencia gravitatoria cerca de Saturno y Titán, disparando bruscamente su trayectoria hasta más 35 grados sobre el plano de la eclíptica. Sin asistencias importantes después de Saturno, la Voyager 1 abandona el sistema solar. La capacidad de ejecutar estas maniobras no se trataba solo de ahorrar combustible. Era algo mucho más significativo. Cada asistencia gravitatoria le daba a la nave un impulso de velocidad y cambiaba su curso de manera considerable. Sin estos lanzamientos gravitatorios, la nave jamás habría podido navegar con tanta destreza. La potencia del motor y el combustible disponible no habrían sido suficientes para tal rendimiento. Gracias a estas maniobras, la Voyager 2 llegó a Neptuno en apenas 12 años. Sin ellas, el viaje habría durado 25-30 años. Una diferencia de hasta 18 años. Todo porque los planetas se habían alineado perfectamente. El riesgo era enorme. La última vez que existió una oportunidad así, Napoleón apenas comenzaba su conquista de Europa. Estados Unidos era una joven república de 16 estados. No había ferrocarriles, ni telégrafo, ni siquiera un verdadero lejano oeste. La expedición de Lewis y Clark acababa de salir a explorar lo que había más allá de la frontera conocida. Así eran las cosas esta vez. Si no funcionaba, la siguiente oportunidad no llegaría hasta el año 2152, en el siglo XXII. Pero no hacía falta esperar la segunda oportunidad. A pesar de todos los desafíos posteriores al lanzamiento, ambas naves continuaban firmes en curso hacia Júpiter. Picture of the Earth and the Moon taken by one of the 2 unmanned Voyager probes on their way to Jupiter. El 10 de enero de 1978, la NASA publicó esta imagen histórica. La primera foto tomada por una nave espacial que muestra la Tierra y la Luna juntas, en un solo encuadre. En el laboratorio del JPL procesaron las imágenes. 3 fotogramas en blanco y negro. Cada uno pasó por un filtro de color: rojo, verde y azul. Y luego se combinaron en una sola imagen a todo color.
Pero eso no era suficiente. La Luna es mucho más tenue que la Tierra. Así que su brillo se triplicó para que no se perdiera en la foto. Esto no era solo una maniobra de relaciones públicas. La existencia misma de esta foto confirmaba que las cámaras y los sistemas de almacenamiento de datos de la Voyager 1 funcionaban correctamente y estaban listos para futuros logros. Y eso por sí mismo era un logro casi increíble. Porque desde la perspectiva de 2025, cuesta comprender cómo una misión así era siquiera posible en aquellos tiempos. Ahora es difícil imaginar lo lejos que quedó aquello. En aquel entonces, la NASA era más joven que Facebook hoy. Y en algunos aspectos todavía se parecía a una startup, a pesar de sus misiones exitosas previas. No había transbordadores, ni estación espacial, ni planes de Marte. No existía Internet, no había GPS. No existían los teléfonos móviles. Star Wars acababa de llegar a los cines. Los Beatles se habían separado apenas 7 años antes. Estados Unidos apenas conocía a Steve Jobs. Y la URSS no tenía intención de colapsar. La gente escribía cartas. En papel. Con sellos. Era un mundo completamente diferente. Un siglo completamente distinto. Entonces, ¿qué eran exactamente las Voyager? ¿Y cómo se construyeron en aquellos tiempos? Estaban pensadas como estaciones científicas totalmente equipadas con cámaras, espectrómetros, magnetómetros y más. Las Voyager debían recopilar enormes cantidades de datos, registrarlos, transmitirlos a la Tierra, recibir nuevos comandos y hacer todo eso durante años. Nadie antes había intentado algo tan ambicioso en el espacio, con ese nivel de calidad y a semejantes distancias. So that became the urgency for creating a new kind of spacecraft that could actually go venture this far deep into space. En 1972, la NASA aprobó un nuevo proyecto llamado Mariner Júpiter-Saturno 1977. No fue hasta 5 años más tarde que la misión recibió su nombre icónico: Voyager. Pero el desarrollo activo de las naves comenzó exactamente en ese momento. John Cassani estuvo a cargo del área de ingeniería del proyecto, y Edward Stone se convirtió en el director científico. Para garantizar la fiabilidad, la mayoría de los sistemas se duplicaron, incluidos los computadores y las unidades de navegación. De hecho, desde el principio, se decidió construir 2 naves idénticas, de modo que cada una pudiera respaldar a la otra. Si algo le ocurría a una, la otra podía completar la misión, o al menos parte de ella. Los ingenieros solían probar a mano muchos componentes individuales para asegurar la máxima confiabilidad. Porque, una vez lanzadas, nada podía repararse. Y la misión estaba pensada para durar décadas, con muchas maniobras complejas por delante. ¿Qué clase de máquina podía lograr algo así? Cada Voyager tiene un cuerpo hermético con forma de prisma decagonal, medio metro de alto y 1,8 metros de diámetro. A él se fijan una antena de alta ganancia de 3,66 metros de diámetro para comunicarse con la Tierra, propulsores, generadores de radioisótopos, un radiador y brazos desplegables para instrumentos científicos. La masa total de la sonda, sin contar combustible, es de unos 720 kilos. En altura, medía aproximadamente lo mismo que un adulto, pero visualmente parecía mucho más grande gracias a la enorme antena parabólica redonda, el oído y la voz de la nave, todo lo que escucha desde el espacio y todo lo que nosotros escuchamos de ella viaja a través de ese plato. Y ahora llegamos a algo que, hoy, suena casi como una broma. 3 sistemas informáticos separados controlaban la nave, con una memoria RAM combinada de 68 kilobytes. En 2025, la mayoría de las personas necesitará hacer una pausa para comprender realmente lo que significa esa cifra.
Tu smartphone tiene gigabytes, o incluso decenas de ellos, de RAM. 1 gigabyte equivale aproximadamente a 1.000 millones de bytes. 1 megabyte tiene 1 millón de bytes. 1 kilobyte tiene apenas 1000 bytes. Your smartphone has 240,000 times more memory than all the computers on Voyager have. Toda la navegación, toda la telemetría, cada control del sistema, todo funcionaba con menos memoria que el tamaño del archivo de tu foto de perfil de Facebook. Hoy en día, incluso una pava eléctrica o una plancha pueden tener más memoria que una nave espacial de aquella época. Cuesta trabajo imaginarlo. Las Voyager también tenían almacenamiento para guardar datos importantes a bordo. Algo similar a las unidades flash actuales. Solo que, en 1977, esa memoria flash era una grabadora de cinta magnética, con una capacidad de 67 megabytes. Eso alcanzaba para almacenar no más de unas 100 imágenes tomadas por las cámaras. Estas se guardaban en cinta hasta que podían transmitirse a la Tierra. Y sí, vale la pena señalar que las Voyager habrían sido solo pedazos inútiles de metal, sin las estaciones terrestres. Y cuanto más se alejaban, más críticas se volvían esas estaciones. Abril de 1978. Voyager 1 ya había recorrido la asombrosa distancia de 265 millones de kilómetros desde la Tierra. Eso era una buena y una mala noticia. Buena, porque ya se estaba acercando a Júpiter. Mala, porque la comunicación empeoraba. Pero esto era esperado. Y la nave logró tomar sus primeras fotos de prueba en blanco y negro del gigante gaseoso y enviarlas a la Tierra. Después de eso, empezó a capturar imágenes cada 96 segundos durante los siguientes 60 días jovianos. Es decir, 25 días terrestres. Más tarde, serían compiladas en un vídeo de acercamiento en timelapse. La calidad de los cuadros se parecía a una película muda de la época de Chaplin. Pero aún así superaban cualquier cosa que los telescopios terrestres pudieran soñar en aquel tiempo, incluso con una señal tan débil. Las ondas de radio viajaban a la velocidad de la luz, y la distancia se vuelve un problema cada vez mayor cuanto más lejos se va. Cada comando enviado desde la Tierra tardaba 15 minutos en llegar a la nave. Para ponerlo en perspectiva, una señal tarda solo 1,5 segundos en llegar a la Luna. Cada comando era un juego de ping-pong espacial. La Tierra enviaba una instrucción. 15 minutos hasta la nave. Y luego había que esperar otros 15 minutos para la respuesta. Media hora entre pedido y respuesta. Así de lejos está Júpiter. Y si la distancia es un desafío, la potencia de la señal es otro. La intensidad de la señal enviada por Voyager dependía de su transmisor a bordo. Y su potencia era... Aquí realmente hay que hacer una pausa para asimilarlo. 23 vatios. Es sorprendente. No kilovatios, solo 23 vatios. Una bombilla común, no LED. Consume más energía que el transmisor de una nave rumbo a Júpiter y más allá. Parece absurdo. Pero así funcionaban las misiones de espacio profundo. Cualquier transmisor más potente habría requerido energía que la nave simplemente no tenía. Aún así, esa señal casi inaudible debía capturarse y decodificarse sin un solo error. Los científicos tardaron años en hacerlo posible. Mientras los ingenieros ensamblaban los prototipos de la Voyager, algo igual de importante ocurría en 3 puntos distantes del mundo. Goldstone, California, en el desierto de Mojave. Robledo de Chabela, en las colinas de Madrid, España. Valle de Tidbinbilla, cerca de Canberra, Australia. Estos 3 sitios, separados por miles de kilómetros, formaban un solo sistema. La Red de Espacio Profundo, DSN. Las estaciones fueron ubicadas estratégicamente para que al menos una de ellas siempre tuviera línea de visión con la nave.
sin importar la rotación de la Tierra. Entonces, JPL dio luz verde para modernizar toda la red. Los ingenieros actualizaron antenas y equipos antiguos, algunos todavía provenientes de las misiones Apolo. Pero para las Voyager necesitaban algo más grande y sofisticado. Para 1977, cada estación de la DSN tenía una antena gigantesca de 64 metros y varias más pequeñas de 26 metros, heredadas de los años 60. Los científicos planearon añadir nuevas antenas de 34 metros más potentes. ¿Y las de 64 metros? Les añadirían anillos alrededor del borde para ampliarlas a 70 metros. En el corazón de estas antenas estaban los receptores de señal más delicados, másers de rubí. Dispositivos parecidos a los láseres, pero que operan con ondas de radio en vez de luz. Eran los micrófonos ultrasensibles necesarios para escuchar señales extremadamente débiles, y funcionaban a temperaturas cercanas al cero absoluto. Esta era la única forma de reducir el ruido al mínimo. Las estaciones debían volverse increíblemente sensibles, porque tenían que escuchar un susurro enviado desde millones de kilómetros de distancia. Ese transmisor de apenas 23 vatios estaba destinado a enviar datos a la Tierra durante décadas. Todo lo que cada Voyager pudiera alcanzar, usando los mejores instrumentos de su época. Las Voyagers estaban equipadas con instrumentos de primer nivel para su época. Sistemas de cámaras, un espectrómetro radiómetro infrarrojo, un magnetómetro, un espectrómetro de plasma y más. En total, 11 instrumentos en cada nave espacial. Sin exagerar, las cámaras eran una auténtica obra maestra de la ingeniería de su tiempo. Incluían 2 módulos independientes, una cámara de ángulo estrecho y otra de ángulo amplio. La cámara de ángulo estrecho funcionaba como una especie de telescopio, diseñada para capturar detalles de las lunas y de las superficies planetarias. La de ángulo amplio se usaba para vistas panorámicas, sistemas de anillos e imágenes globales de atmósferas. Para los estándares actuales, la resolución era modesta, 800 por 800 píxeles. Pero en 1977, eso era tecnología de vanguardia. Las cámaras podían capturar imágenes mediante distintos filtros, desde ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Uno de los filtros estaba calibrado para lo que se conoce como la banda del metano. No una franja en la imagen, sino un rango muy estrecho de longitudes de onda, en el que el metano absorbe la luz con especial intensidad. Esto permitía a los científicos ver cosas que no aparecen en la luz normal. Capas de nubes, estructuras atmosféricas e incluso diferencias en la composición química. Casi todos los instrumentos estaban montados en una plataforma giratoria especial. Una de las innovaciones clave de ingeniería. Esto permitía que Voyager hiciera 2 cosas al mismo tiempo: observar un planeta durante el sobrevuelo y mantener su antena apuntada con precisión hacia la Tierra en todo momento. Pero el mayor desafío era la energía. Los paneles solares no eran una opción. En los confines del sistema solar, la luz de nuestra estrella es demasiado débil. Así que se ideó una solución más confiable para los Voyagers. Cada nave estaba equipada con un conjunto de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos. Estos son dispositivos capaces de convertir la radiación en electricidad, aunque de manera indirecta. Dentro de cada unidad había 24 esferas de dióxido de plutonio 238, con un peso total de 4,5 kilogramos. A medida que el plutonio se desintegra, libera calor, y ese calor se convierte
en electricidad. Un dato curioso. A lo largo de 48 años, cada Voyager generó alrededor de 150 megavatios hora de electricidad. Para comparar, eso alcanza para cargar un iPhone 14 Pro 11 millones de veces. O mantener funcionando una heladera típica durante unos 300 años. Suena impresionante. Pero todo lo demás... computadoras con menos memoria que un llavero electrónico de auto. Un transmisor más débil que un monitor para bebés. Un disco duro en cinta magnética. Desde la perspectiva actual, cuesta creer que algo así pudiera siquiera volar a algún lado. Y aún así, incluso en aquella época, los Voyagers no dejaban de sorprender. El 8 de septiembre de 1978, la Voyager 1 salió del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. El 21 de octubre lo siguió la Voyager 2. Esta etapa se consideraba arriesgada. Y con razón. Era el cinturón de asteroides después de todo. Pero pocos en el equipo dudaban del éxito. Porque otras dos naves gemelas ya habían abierto ese camino antes. Sí, las Voyagers tuvieron predecesores. El 2 de marzo de 1972, 5 años antes de las misiones Voyager, un cohete Atlas Centaur despegó de Cabo Cañaveral. Llevaba al espacio la nave Pioneer 10. Un año después, su hermano gemelo, el Pioneer 11, lo siguió. Se convirtieron en los primeros exploradores en llegar a Júpiter y Saturno. Fue algo así como una misión de reconocimiento. El objetivo de los Pioneers era averiguar si siquiera era posible atravesar el cinturón de asteroides sin incidentes. Los Voyagers estaban destinados a una expedición a gran escala, infinitamente más compleja. Pero en cierto sentido, los Pioneers allanaron el camino. Ahora sabemos que es posible cruzar directamente el cinturón de asteroides, sin golpear ni una sola roca. Pero en aquel entonces, nadie lo sabía. Así como nadie entendía completamente el papel de Júpiter como escudo para la Tierra frente a amenazas de asteroides. Y no hace mucho, el espacio nos recordó que esas amenazas son reales y repentinas. El fin del mundo podría llegar en cualquier momento, sin previo aviso. En 1994, el mundo entero contuvo la respiración al ver desarrollarse un aterrador evento cósmico, justo en nuestro vecindario celestial. El cometa Shoemaker-Levy 9 estaba en curso de colisión con Júpiter. Una roca enorme, de 1,8 kilómetros de diámetro. No había duda de que chocaría contra el gigante gaseoso. Pero nadie sabía exactamente qué ocurriría. Nada parecido se había observado de cerca antes. Lo que siguió fue más espectacular de lo que cualquiera imaginó. La gravedad de Júpiter desgarró el cometa en 21 fragmentos mientras se acercaba al planeta gigante, cada uno de entre 30 y 1000 metros de tamaño. Uno tras otro, se estrellaron contra el planeta como una andanada de artillería. Cada impacto dejó enormes cicatrices en la atmósfera del gigante gaseoso. Algunas eran del tamaño de la Tierra. Así es como Júpiter suele recibir golpes que, de otro modo, podrían dirigirse hacia nosotros. Golpes que podrían aniquilarnos. Y parte de la misión de Voyager era ayudar a llenar nuestros vacíos de conocimiento sobre fenómenos espaciales como estos. Principios de 1979. Año y medio de espera. Un esfuerzo inmenso, y los nervios al límite finalmente llegaban a su clímax. La emoción, la tensión y la expectativa
crecían entre los científicos mientras la Voyager 1 se acercaba por fin a Júpiter. El 6 de enero de 1979 comenzó la fase de observación cercana. La nave tomó sus primeras imágenes detalladas de Júpiter. Muy pronto quedó claro. Prácticamente no sabíamos nada sobre el planeta más grande del sistema solar. Resulta que Júpiter tiene anillos. No tan brillantes como los de Saturno, pero aún así. ¿Quién lo hubiera imaginado? Este descubrimiento tomó por sorpresa a toda la comunidad científica. Pero el sobrevuelo más cercano estaba todavía a 2 meses. 5 de marzo de 1979. 3 sobrevuelos en un solo día, que lo cambiaron todo. 12:05 p.m. Máxima aproximación a Júpiter a 349.000 kilómetros de las nubes superiores. Fue en esos días cuando los científicos pudieron estudiar la atmósfera bandada de Júpiter con un nivel de detalle nunca antes visto. Llena de vórtices, tormentas y patrones de ondas a lo largo de los bordes de las bandas. Se logró conocer el tamaño y la forma de la gran mancha roja. Por primera vez quedó claro que es un gigantesco vórtice estable, con detalles internos fascinantes. 3:14 p.m. La Voyager 1 se aproximó a la luna Io. No era aún la distancia mínima, pero ese 5 de marzo, mientras volaba cerca de Júpiter, la nave comenzó a transmitir imágenes impactantes a la Tierra. Al principio se observó una extraña nube en el borde de Io, que se interpretó como un defecto de la cámara. Pero luego todos se dieron cuenta. Un volcán estaba en erupción, en tiempo real. Más tarde fue nombrado Pele, el volcán más grande de Io. Fue la primera vez en la historia que se observó un volcán activo fuera de la Tierra. En las imágenes procesadas durante los días siguientes, se descubrieron otros 8 volcanes activos. 6:19 p.m. La nave pasó junto a la luna Europa a una distancia de 733.760 kilómetros. No extremadamente cerca, pero lo suficiente para grandes hallazgos. Se descubrió que la superficie era casi completamente helada, sin los cráteres típicos que se ven en otras lunas. Esto llevó inmediatamente a la hipótesis de que el hielo debía ser joven e inestable. Enormes grietas y dorsales recorrían toda la superficie, como si la corteza helada se hubiera fracturado y desplazado ligeramente. Nunca antes se había visto algo así. La teoría de un océano subterráneo se volvió muy pronto ampliamente aceptada. Fue una auténtica sensación, porque donde hay un océano, podría haber vida, o al menos un entorno habitable. Al día siguiente, el 6 de marzo de 1979, 2 sobrevuelos importantes ocurrieron. 2:15 a.m. Voyager 1 pasó junto a Ganímedes a una distancia de 114.000 kilómetros. Esta luna resultó ser más grande que Mercurio, pero con una densidad muy baja. Se descubrió que está compuesta aproximadamente en un 50% por hielo. También se encontraron rastros de una antigua actividad geológica. 5:08 p.m. Voyager pasó junto a Calisto, a solo 126.000 kilómetros de la luna mayor más externa de Júpiter. Por primera vez, enormes cráteres y llanuras antiguas, marcadas y erosionadas durante eones, pudieron verse en alta resolución. La superficie tiene una gran abundancia de hielo, con señales de una mezcla congelada de agua y roca. Se descubrió que Calisto es uno de los cuerpos más caracterizados de todo el sistema solar. No presenta actividad geológica. Su superficie prácticamente no cambia. Cada cráter ha permanecido allí durante miles de millones de años.
una especie de museo cósmico que conserva las marcas de violentos impactos ancestrales. 13 de marzo de 1979. Voyager 1 completó su fase principal de observación y puso rumbo hacia Saturno. Mientras tanto, Voyager 2 seguía casi el mismo camino. El 24 de abril de 1979 también llegó a Júpiter e inició su fase de observación. El 5 de agosto de ese año, Voyager 2 completó su misión en Júpiter y también puso rumbo hacia Saturno. Pero sus rutas eran diferentes. Y no sin motivo. Los científicos debían tomar una decisión difícil, incluso desde la etapa de planificación. Ed Stone. Inicialmente solo era un viaje de 4 años a Júpiter y Saturno. La misión original estaba diseñada para durar solo 4 años y cubrir únicamente Júpiter y Saturno. Esta limitación formaba parte de la estrategia para asegurar el financiamiento, pero incluso entonces, NASA sabía pensar algo a largo plazo. Ingenieros con visión de futuro diseñaron las trayectorias de manera tal que, si se daba la oportunidad, las naves pudieran ser redirigidas hacia Urano, Neptuno o incluso Plutón. Si había suerte, si el hardware sobrevivía y si los primeros sobrevuelos ofrecían razones para continuar. Sin embargo, había un problema. Titán, una de las lunas más misteriosas del Sistema Solar. La segunda luna más grande de Saturno y la única luna en todo el Sistema Solar con la atmósfera densa. Una atmósfera real y espesa en una luna. Los científicos estaban desbordados de curiosidad. ¿Qué había debajo de esas nubes? Debían ir allí, pero había una trampa. Para observar Titán de cerca, la Voyager 1 tendría que cambiar su trayectoria. Y eso significaba renunciar para siempre a la posibilidad de llegar a Urano o Neptuno. La misión llegó a una encrucijada. Había 2 opciones sobre la mesa. O enviar la nave a Titán, sacrificando el viaje hacia los planetas exteriores, Urano y Neptuno, o dejarla pasar junto a Saturno sin desviarse, manteniendo viva la posibilidad de alcanzar Urano y Neptuno. Y quizás, incluso Plutón. El equipo enfrentó una decisión brutal. El misterio de la atmósfera de Titán. Aquí y ahora. O los gigantes helados Urano y Neptuno. Más lejos y más tarde. ¿Cercano y garantizado? ¿O distante y arriesgado? La decisión fue tomada. Voyager 1 iría hacia Titán y terminaría su recorrido planetario después de Saturno. Voyager 2 evitaría Titán y continuaría hacia Urano y Neptuno. Y Plutón tendría que esperar 35 años más. Hasta la misión New Horizons. Entonces, la gravedad de Júpiter les dio a las Voyager el impulso necesario. Y para noviembre de 1980, la primera nave llegó al sistema de Saturno. El 12 de noviembre pasó extremadamente cerca de Titán, a unos 6.500 kilómetros. Y, al final, Titán dio una sorpresa desagradable. Su atmósfera espesa hizo imposible observar directamente la superficie. El espectro visible no tenía ninguna posibilidad. No se obtuvo ni una sola imagen de la superficie. Pero el análisis reveló algo extraño.
La temperatura superficial estaba cerca del llamado punto triple, donde una sustancia puede existir simultáneamente en estado líquido, sólido y gaseoso. Igual que el hielo, el agua y el vapor coexistiendo en la Tierra. Pero en Titán no se trata de agua, sino de metano. Metano líquido. Ríos y lagos. Paisajes enteros formados por hidrocarburos. Esta revelación dio lugar a la idea de una nueva misión. Una misión especializada, diseñada para mirar bajo esas nubes. Décadas más tarde, eso evolucionaría en la misión Cassini. Pero esa es otra historia. La decepción por el velo de Titán no duró mucho. Porque ese mismo día, la Voyager 1 realizó su sobrevuelo más cercano a Saturno, el planeta más hermoso del sistema solar. Se reveló ante sus cámaras en todo su esplendor. Se obtuvieron las primeras imágenes detalladas de los anillos de Saturno. Resultó que todo era mucho más complejo de lo que se había pensado. Lo que antes se percibía como un par de arcos densos resultó ser un sistema formado por cientos de anillos ultrafinos, entrelazados, superpuestos, con distintos tonos y estructuras. Un juego hipnótico de sombras alrededor de un cuerpo colosal que parece increíblemente delicado. Durante los sobrevuelos de las lunas, la nave capturó imágenes de una calidad tan alta que, en su momento, resultaban casi difíciles de creer. El 13 de noviembre de 1980, la nave obtuvo imágenes en primer plano de la luna Mimas. Se volvió un meme mucho antes de que existiera la era de los memes. Gracias a un cráter ubicado en el lugar perfecto, Mimas se parece casi exactamente a la Estrella de la Muerte de Star Wars. Una coincidencia, pero una que seguramente encantó a los fans de la saga. Un día después, se observaron imágenes de la luna Jápeto, aunque solo desde lejos. Lo que llamó la atención de inmediato fue su coloración. Sus dos hemisferios son sorprendentemente distintos entre sí. La teoría de que las lunas Epimeteo y Jano intercambiaban periódicamente sus órbitas fue confirmada. No se ha observado algo así en ningún otro lugar del sistema solar. Es posible que, hace mucho tiempo, ambas lunas formaran parte de un mismo cuerpo. Los científicos también descubrieron algo muy inusual y le dieron un nombre poético: lunas pastoras. Son pequeñas lunas que pastorean los anillos de Saturno, manteniendo sus partículas en su lugar e impidiendo que se dispersen. Su gravedad actúa como una correa, manteniendo el orden en medio del caos. Así es como se ve la luna pastora Prometeo. En resumen, Saturno resultó ser un éxito tan espectacular para los científicos como lo había sido Júpiter. En ese momento, llegó la hora de que las Voyagers se despidieran para siempre. Después del sistema de Saturno, los caminos de las Voyagers se dividieron. Voyager 1 recibió un potente impulso gravitatorio, básicamente saltando fuera del plano de la eclíptica en el que orbitan los planetas. Lanzado hacia arriba a 17 kilómetros por segundo, se convirtió en el objeto creado por el ser humano más rápido de la historia en ese momento. Al partir, como si se despidiera, la nave pasó rápidamente junto a 3 lunas más en apenas 16 horas. Encélado, Rea e Hiperión. Su misión dentro del sistema solar había terminado. Ahora
solo le quedaba un viaje solitario, eterno, hacia el espacio interestelar. Voyager 2 permaneció dentro de la familia planetaria y continuó su odisea. ¿El siguiente destino? Urano. Años de viaje por delante. Enero de 1986. Después de 5 agotadores años para todo el equipo, Voyager 2 se aproximó al distante y misterioso Urano. Durante el trayecto, se descubrió algo sorprendente, casi sensacional. Urano no es solo una esfera de gas distante y aburrida. Es distinto. Su atmósfera, como la de Júpiter y Saturno, está compuesta de hidrógeno y helio. Pero bajo ella yace un mundo inexplorado. Un denso y frío océano de agua, amoníaco, metano. Más abajo aún, un núcleo oscuro, rocoso y helado. Más tarde, planetas así serían clasificados como gigantes helados. Urano resultó ser también el planeta más frío de todos, incluso más que Neptuno, pese a estar más lejos del Sol. Tiene un campo magnético extraño y enmarañado, como si el propio Urano no estuviera muy seguro de cómo ser un planeta. A su colección de descubrimientos, Voyager 2 añadió varios anillos de Urano, nunca antes vistos, y 10 nuevas lunas. Y una verdadera sorpresa. La luna Miranda puede parecer una simple roca, pero su superficie parece como si alguien hubiera volcado sobre ella el catálogo geológico completo. Cañones, valles, crestas, fracturas, acantilados, como si estuviera ensamblada a partir de pedazos de diferentes mundos. Su rasgo más impresionante es Verona Rups, un acantilado de casi 20 kilómetros de altura. Si saltaras desde allí, caerías durante más de 10 minutos. Agosto de 1989. Tras otros 3,5 años de viaje, comienza el acto final. La sonda se acerca a Neptuno, el último planeta del sistema solar. La atmósfera de Neptuno recibe a Voyager 2 con tormentas literales. El planeta está envuelto en enormes tempestades, incluyendo un vórtice especialmente poderoso, que más tarde fue llamado la Gran Mancha Oscura. Durante su sobrevuelo, Voyager descubrió 6 lunas desconocidas. También logró obtener imágenes cercanas de Tritón, la luna más grande de Neptuno. Un mundo helado que orbita en dirección opuesta a la rotación del planeta. Órbitas retrógradas así son excepcionalmente raras. Los científicos creen que Tritón fue alguna vez un cuerpo libre en el cinturón de Kuiper, hasta que Neptuno lo capturó, arrebatándolo de su órbita original. En la superficie de Tritón hay criovolcanes, erupciones de nitrógeno líquido, con columnas que alcanzan hasta 8 kilómetros de altura. Cerca del ecuador hay lagos congelados y formaciones en terrazas que se elevan 1 kilómetro. Se cree que la órbita de Tritón cambió en algún momento debido a fuerzas de marea. Su superficie se derritió y volvió a congelarse repetidamente. Y es posible que, bajo todo ese hielo, aún exista un océano, uno de los más inaccesibles de todo el sistema solar. Fue aquí donde Voyager 2 resolvió uno de los misterios astronómicos más antiguos: el caso del llamado Planeta X. Un objeto hipotético que se creía afectaba la órbita de Urano.
Durante su sobrevuelo de Neptuno, Voyager 2 midió la masa del planeta con una precisión sin precedentes. Esa única medición resolvió todas las dudas sobre ese planeta fantasma. Los astrónomos habían notado que la órbita de Urano se comportaba de manera extraña, como si estuviera influenciada por alguna masa invisible. Eso llevó al descubrimiento de Neptuno, cuya gravedad explicaba algunas de las desviaciones, pero no todas. Esto impulsó la búsqueda de otro planeta más lejano, y se encontró Plutón. Pero pronto quedó claro que la masa de Plutón era demasiado pequeña, solo una entre 500 partes de la Tierra, y no podía explicar las desviaciones restantes. Así nació la hipótesis del planeta X, un mundo grande y desconocido, más allá de las órbitas conocidas. Ahí fue donde Voyager jugó un papel clave. No buscaba el planeta X directamente, pero envió datos de alta precisión sobre la masa y la gravedad de los planetas gigantes, especialmente Júpiter y Saturno. Teniendo esto en cuenta, los astrónomos recalcularon la trayectoria de Urano y descubrieron: no había ninguna anomalía. El error que antes parecía una pista de un planeta invisible resultó ser solo un cálculo incorrecto debido a valores imprecisos. Al final, todo encajó. El misterioso planeta X resultó ser un fantasma. Nunca existió. Después de su sobrevuelo de Neptuno, Voyager 2 continuó su camino, descendiendo por debajo del plano de la eclíptica, hacia una región sin destinos específicos. Solo oscuridad, silencio y espacio. Pero mientras Voyager 2 todavía navegaba entre Urano y Neptuno, su hermana mayor ya había terminado su juego. Después de pasar Saturno, la mayoría de los instrumentos científicos de Voyager 1 se habían apagado. Solo quedaron los sensores ambientales básicos, suficientes para seguir observando el universo. Parecía que la nave simplemente estaba cumpliendo el final de su misión, tranquila y sola. Pero una persona decidió que este experimentado viajero espacial todavía tenía algo importante que mostrar. Esa persona fue Carl Sagan, astrofísico, divulgador científico e idealista. Propuso una idea que la NASA no tomó en serio al principio. La idea era simple, pero audaz: girar a Voyager 1 y tomar una foto de la Tierra desde casi 6.000 millones de kilómetros de distancia. Desde un punto de vista científico, tenía poco valor práctico. Pero Sagan tenía motivaciones mucho más profundas. Mostrar cuán pequeño es nuestro planeta, que es solitario, qué frágil. La idea comenzó a ganar aceptación gradualmente dentro de la NASA. Pero la alta dirección dudaba. Sagan insistió. Tras algunas breves discusiones, el proyecto fue aprobado. Comenzaron los preparativos. Primero había que probar las cámaras. ¿Todavía funcionaban? Segundo, había que elaborar un plan de toma de imágenes. No se trataría solo de una imagen de la Tierra, sino de un retrato familiar completo del sistema solar. Un planeta tras otro, capturados desde ese lejano borde. El 14 de febrero de 1990, tras 6 meses de preparación, Voyager 1 tomó una serie de imágenes. Marte se perdió en el resplandor. Estaba demasiado cerca del Sol para que se pudiera ver algo. Mercurio estaba aún más cerca, y ni siquiera intentaron fotografiarlo, para evitar dañar las cámaras apuntando demasiado cerca del Sol. Plutón era demasiado tenue, pero se capturó la imagen más importante:
En un solo fotograma, atrapada en un rayo de luz solar y ocupando apenas 0,12 píxeles de ancho, estaba nuestro planeta. Un punto azul pálido. La fotografía recibió oficialmente este nombre exacto: punto azul pálido. Hoy, esta imagen es una de las más icónicas en la historia de la astronomía. No porque sea rara, sino por su honestidad. En su libro, el gran científico Carl Sagan describió esta trascendental foto con claridad y emotividad. Nuestros gestos, nuestra importancia imaginada, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, son desafiados por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un punto solitario en la gran oscuridad cósmica que nos envuelve. En nuestra oscuridad, en esta inmensidad, no hay indicio de que la ayuda venga de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Punto azul pálido fue la fotografía final en la historia del programa Voyager. Después de recibir las imágenes, las cámaras de Voyager 1 se apagaron nuevamente y nunca más se volvieron a encender. Las cámaras de Voyager 2 se apagaron aún antes, después de su sobrevuelo de Neptuno en 1989. La siguiente década y media se convirtió en un periodo de casi hibernación para las naves espaciales. Las Voyagers se alejaban lentamente de la Tierra, transmitiendo datos periódicamente a los científicos. Voyager 1 se desplazaba hacia arriba, alejándose del plano de los planetas, a unos 17 kilómetros por segundo. Voyager 2 se desplazaba hacia abajo, un poco más lento, unos 15 kilómetros por segundo. Varias veces, la financiación de la misión estuvo en riesgo. Como siempre, los críticos señalaron el alto costo y cuestionaron el valor de los datos recibidos. Pero la NASA defendió el programa cada vez. El equipo sabía, los descubrimientos más emocionantes estaban por venir, en el límite del mundo. 25 de agosto de 2012. Voyager 1 se aproximó al verdadero límite del sistema solar. El mundo científico se llenó de anticipación. La humanidad estaba a punto de descubrir qué hay al otro lado. El sistema solar tiene varios límites. O mejor dicho, lo que los científicos han acordado definir como límites. El límite más cercano es la órbita de Neptuno, el último planeta. El más lejano es la nube de Oort. Pero hay un tercero, y es mucho menos abstracto. Es un límite físico inmedible entre nuestra familia planetaria y el resto del espacio exterior. Se llama heliopausa. Por supuesto, no es perceptible directamente para nosotros, pero sí muy real para los instrumentos científicos. Este límite forma una vasta burbuja en torno al Sol conocida como heliosfera. Esta burbuja está llena de partículas solares. Hay muchas más de ellas que partículas del espacio. Fuera de la burbuja ocurre lo contrario. Las partículas galácticas superan a las solares. Durante mucho tiempo, esto fue puramente teórico. Nadie sabía exactamente dónde estaba la heliopausa o qué ocurriría cuando una nave espacial la atravesara. En agosto de 2012, la teoría se convirtió en hecho. Los científicos contuvieron la respiración. Los instrumentos de Voyager 1 detectaron una caída repentina en la densidad de partículas solares y un aumento pronunciado de los rayos cósmicos galácticos. La nave espacial había cruzado el límite. Se convirtió en el primer objeto hecho por el ser humano en la historia en salir de la heliosfera. La NASA hizo el anuncio oficial un año después, en septiembre de 2013, tras un análisis exhaustivo de los datos. 5 años más tarde, Voyager 2 también alcanzó la heliopausa.
más lentamente, pero con el mismo resultado. En noviembre de 2018, también entró en el espacio interestelar. Las Voyagers nunca fueron diseñadas para esta fase de la misión. Construidas en los años 70, estaban destinadas originariamente a la exploración planetaria. Para cuando alcanzaron el espacio interestelar, muchos instrumentos habían dejado de funcionar. Algunos se apagaron deliberadamente para conservar energía. Otros simplemente fallaron. Aún así, incluso en este estado, las naves lograron recopilar datos vitales. Por ejemplo, aprendimos que la heliosfera no es simétrica. En el hemisferio norte sobresale hacia afuera. En el hemisferio sur se curva hacia adentro. Esto cambió nuestra comprensión de cómo el sistema solar interactúa con el entorno galáctico. Las Voyagers incluso desafiaron supuestos de larga data en la comunidad científica. Muchos esperaban que el campo magnético cambiara de dirección abruptamente al cruzar la heliopausa, como si la nave pasara por una línea claramente marcada. Pero eso no sucedió. No hubo un cambio repentino. En lugar de un muro, hubo una curva suave. Las líneas del campo magnético se doblaron lateralmente, como si alguien hubiera redibujado silenciosamente las marcas de un carril en una carretera. Esto fue una sorpresa y demostró que el espacio es más complejo de lo que nuestros modelos habían sugerido, incluso en lugares donde creíamos entenderlo todo. Incluso décadas después, y con la mitad de sus instrumentos fuera de servicio, las Voyagers seguían haciendo descubrimientos. No dramáticos, pero sí importantes. Y cuanto más lejos llegaban, más preguntas quedaban. No sobre el cosmos, sino sobre nosotros. Con el tiempo, la misión Voyager empezó a plantear casi preguntas filosóficas a sus propios creadores. Por ejemplo, ¿cómo operas una máquina que sobrevive a las personas que la construyeron? Casi medio siglo ha pasado. En ese tiempo se han perdido literalmente decenas de piezas. En algún momento desaparecieron manuales y esquemas. Algunas cosas simplemente nunca se escribieron. Muchas decisiones de ingeniería ahora existen solo en la memoria de quienes las tomaron. Y cuando esas personas se fueron, también se fue el entendimiento de por qué ciertas cosas se hicieron de una manera y no de otra. A veces, la situación alcanzó niveles absurdos. A principios de los años 2000, los ingenieros descubrieron de repente que las computadoras de Voyager habían sido programadas para apagarse en 2010. Simplemente apagarse. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Buscaron a los veteranos del equipo, pero nadie recordaba quién había agregado ese comando o por qué. Pero el problema no está solo en el código. Está en la gente. Ese es el verdadero desafío. Cuando el proyecto comenzó, estaba dirigido por ingenieros jóvenes, muchos recién graduados. Hoy la mayoría ronda los 80 años. Es necesario reemplazarlos por personas que puedan trabajar con tecnología de 1977. Computadoras con kilobytes de memoria, programación en lenguajes prácticamente olvidados y arquitecturas de hardware tan obsoletas que ya nadie las usa. Esto no es un solo desafío técnico, es una lección. Si la humanidad realmente quiere llevar a cabo misiones de varios siglos más allá del sistema solar, debemos aprender a mantener nuestra tecnología para las generaciones venideras. Y prepárense para los escenarios más inusuales e inesperados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Voyager de repente empezara a hacer algo que no debiera? O si comenzara a enviar a la NASA no actualizaciones de estado rutinarias, sino un mensaje en un idioma desconocido. Porque algo así ya ha ocurrido. No hace mucho, justo cuando el mundo entero ya estaba en vilo.
marzo de 2020. Mientras el mundo se confinaba por la pandemia, la rama australiana de la red del espacio profundo también quedó fuera de servicio. El radiotelescopio DSS-43 de 70 metros, la única antena capaz de comunicarse con la Voyager 2, entró en mantenimiento para una importante actualización, la primera en 30 años. Los técnicos desmontaron el sistema de alimentación, sustituyeron los actuadores e instalaron nuevos amplificadores. En lugar de los antiguos transmisores, la antena parabólica ahora contaba con decenas de kilovatios de energía limpia. Mientras tanto, la sonda continuó enviando telemetría a la Tierra. Pero ya no podía recibir comandos. Nosotros la oíamos, pero ella no nos oía. Las sondas Voyager son totalmente autónomas. Cada una guarda su plan de vuelo en memoria. Ocasionalmente se actualizaba mediante comandos desde la Tierra, pero la nave siempre llevaba a bordo las instrucciones básicas. Sin embargo, 7 meses de silencio es mucho tiempo. La nave espacial, de 43 años, continuó su vuelo según el cronograma preestablecido. Pero si algo hubiera fallado, la Tierra habría estado indefensa, incapaz incluso de ofrecer consejo. 29 de octubre de 2020. Ha llegado el momento decisivo. El DSS-43 mejorado se fijó en su objetivo y envió un paquete de comandos de prueba. Decenas de kilovatios de potencia de radio comprimidos en tan solo unas pocas líneas de código. La señal viajó a través del espacio interestelar durante 17 horas, antes de que los receptores de la red del espacio profundo la confirmaran. Mensaje recibido. Y leído. La Voyager 2 nos escucha. Confirmó la recepción, ejecutó los comandos y continuó informando. Sigo operativa. Azotada por el tiempo y los vientos galácticos, la envejecida nave espacial aún funcionaba, pero no su gemela. Mayo de 2022. La Voyager 1 comenzó a comportarse de forma extraña. La telemetría de su subsistema AAX, el que controla la orientación de la antena hacia la Tierra, de repente se convirtió en un galimatías. La señal llegó. Se recibieron los comandos, pero los datos no tenían sentido. Era como si alguien hubiera añadido un filtro o reescrito el código fuente. El sistema de orientación seguía funcionando. La antena apuntaba exactamente donde debía. Pero el informe enviado por el AAX daba la impresión de que la sonda se había vuelto loca. Para entonces, la Voyager 1 ya se encontraba mucho más allá de los límites del sistema solar. Estos acontecimientos impulsaron enormemente las teorías conspirativas. Se afirmaba que más allá del sistema solar, existe un espacio alienígena regido por leyes físicas distintas. O que no existe tal espacio exterior, sino una especie de burbuja, con la Tierra flotando dentro de un vacío de composición desconocida. ¿Y si esa señal no provenía en absoluto de la Voyager? ¿Tal vez era una especie de eco de radio? ¿Una huella de algún medio extranjero? Pero los científicos e ingenieros eran más prácticos. Le dieron vueltas al problema durante mucho tiempo, hasta que encontraron la causa. Resultó que el módulo enviaba datos a través de un buffer de memoria sin usar, que se consideraba obsoleto desde hacía tiempo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Lo solucionaron, pero la inquietud persistió. Estas máquinas, ya obsoletas, siguen funcionando, pero con cada año que pasa, lo hacen con más dificultad. Y ya no podemos predecir con certeza cómo se comportarán mañana. Por supuesto, las Voyagers no vivirán para siempre. Su energía proviene de generadores eléctricos de desintegración nuclear. Su vida útil está limitada por 2 factores principales. Primero, la desintegración misma. La vida media del plutonio es de 87 años. Desde su lanzamiento han transcurrido 47 años. Y la producción se ha reducido en aproximadamente 1/3.
Segundo, la degradación de los termopares, dispositivos que convierten el calor en electricidad. Con el tiempo, su eficiencia disminuye, y hoy en día los termopares de las Voyager generan apenas unos 220 vatios, la mitad de lo que producían al principio. Cada año se pierden unos 4 vatios de potencia de la fuente de energía. Y ahora nos estamos acercando al límite. El 25 de febrero de 2025, los ingenieros de misión del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California apagaron el subsistema de rayos cósmicos a bordo de la Voyager 1. Y el 24 de marzo, apagaron el instrumento de partículas cargadas de baja energía de la Voyager 2. Cada nave espacial ahora opera solo 3 instrumentos científicos. Estas medidas forman parte de los esfuerzos continuos para gestionar el suministro eléctrico, que va disminuyendo gradualmente de las sondas. Susan Dodd, la actual directora del proyecto, declaró: "Las Voyager han sido unas estrellas del espacio profundo desde su lanzamiento, y queremos que sigan siéndolo el mayor tiempo posible. Pero la energía eléctrica se está agotando. Si no apagamos un instrumento en cada Voyager ahora mismo, probablemente solo les queden unos pocos meses de energía antes de que tengamos que declarar el fin de la misión. En el mejor de los casos, el equipo podría mantener el contacto hasta alrededor de 2030, apagando selectivamente algunos sistemas. Pero eso sería todo. Luego se apagarían los últimos instrumentos científicos. Después se desconectaría el transmisor. Así, cerca del 50 aniversario de la misión, la comunicación con las Voyager llegará a su fin. Pero ni siquiera eso es el final. La nave espacial seguirá volando, silenciosa, pero implacable. Dentro de 42.000 años, la Voyager 2 pasará a 1,5 años luz de la estrella Ross 248. Dentro de 300.000 años, la Voyager 1 pasará junto a otra enana roja, TYC 3135521. No dejarán de existir. Se convertirán en objetos, testigos, embajadores. Y quizá, algún día, alguien los encuentre. Y cuando, si eso sucede, alguien descubre lo que hay dentro. Un mensaje. Cuando se estaban diseñando las Voyager, alguien hizo una pregunta simple pero audaz. ¿Qué pasaría si alguien las encontrara? No mañana. No dentro de 100 años. Sino dentro de 1.000.000. Y aunque las probabilidades son casi nulas, la posibilidad era demasiado extraordinaria como para dejarla pasar. Ese ¿qué pasaría si? Fue tomado muy en serio por el equipo de Carl Sagan. El objetivo no era solo mostrar de dónde venimos, sino intentar explicar quiénes somos. Así fue como surgió el disco de oro. Un disco de cobre recubierto de oro, que se colocaba en cada nave espacial. Incluía un lápiz óptico, una funda protectora y un manual de instrucciones grabado directamente en la carcasa. En su interior hay una grabación fonográfica que contiene todo. Saludos en 55 idiomas, música de diversas culturas, sonidos de la tierra, olas del mar, truenos, el llanto de un bebé, el ladrido de un perro, cantos de ballenas, un latido del corazón, risas, el sonido de un beso. 3/4 partes del disco son música. Desde Bach y Beethoven hasta melodías folclóricas de Senegal, Japón y Perú. Hay blues. Está Johnny B. Good, de Chuck Berry, que casi provocó un escándalo. Un miembro del comité de selección protestó. ¿Y si los extraterrestres piensan que solo tenemos rock and roll? A lo que Sagan respondió: pero es una buena canción. Y así se quedó. Además de sonidos, el disco contiene 116 imágenes. Personas, animales, ciudades, anatomía, ADN, atletas olímpicos,
un niño comiendo helado y un supermercado con productos perfectamente ordenados. Todo esto está codificado como una señal e impreso en los surcos del disco. La cubierta protectora incluye instrucciones grabadas para decodificarlo. Junto a él hay un diagrama del átomo de hidrógeno, un mapa de púlsares que muestra la ubicación del Sol e instrucciones sobre cómo reproducir la grabación. Incluso una marca de tiempo radiométrica. Una fina capa de uranio 238, con una vida media de 4.500 millones de años. Con esto, sería posible estimar la edad del disco. Suponiendo, claro está, que alguien tenga un espectrómetro de masas y un poco de paciencia. Pero había algo más que constaba en el registro. Estas imágenes muestran a Anne Druyan, de 27 años. Fue la directora creativa del proyecto de mensajes interestelares de la Voyager. Fue la responsable del contenido artístico del disco de oro. Sus sonidos, música, imágenes y el texto de los mensajes. El 3 de junio de 1977, justo antes del lanzamiento de la misión, los científicos registraron su actividad cerebral para codificarla en ese mismo disco de oro. Lo mágico del momento es que Anne estaba comprometida con Carl Sagan. Y cuando se registraron sus ondas cerebrales, ella afirma que estaba pensando en el amor. Por supuesto, es increíblemente ingenuo pensar que alguien llegará a comprender el significado de esa señal. Pero la idea en sí misma, dejar una huella de un sentimiento en el universo, es tan conmovedora que puede hacerte llorar. ¿Qué sigue? La Tierra seguirá escuchando, con atención y reverencia, los susurros cada vez más débiles de los transmisores Voyager, hasta alrededor de 2030. Quizás un poco menos, quizás un poco más, hasta que sus núcleos nucleares se enfríen por completo. Después, guardarán silencio para siempre. Pero las Voyagers continuarán su viaje. Ahora en silencio. Sin contacto, sin energía, sin destino, pero no sin significado. Vagarán por el espacio durante millones de años. Y quizá algún día alguien las encuentre, descifre el mensaje y comprenda su significado. Oirán saludos en docenas de idiomas. El sonido de las olas, la risa de un niño, el canto de los pájaros. Mirarán fotografías y verán montañas, ciudades y rostros. Escucharán música, desde Bach hasta el blues. Y pensarán, ¿qué civilización tan extraña, ruidosa y obstinada, e infinitamente viva, era esta? Una que siempre estaba buscando, sufriendo, creando y siempre pensando en el amor.